Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de P&P Noticias. Mi nombre es Itzel Grajales y es un gusto que me acompañe como todas las noches Ángel Mario Sherato. ¿Qué tal, Itzel? Muy buenas noches, es un placer también estar contigo como siempre todos los días compartiendo este espacio informativo. Buenas noches. Pues sí, pues vamos con la información. Hoy se cumplen 16 días desde que la población desplazada del municipio de Chenaló, del Ejido Puebla, están en el Parque Central en un plantón para exigir a las autoridades estatales condiciones para poder regresar a sus hogares, como les he comentado, en el municipio de Chenaló. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, aseguró que no han ignorado a estas personas, a esta población, como ellos refieren. Al contrario, anunció que se creará una comisión para atenderlos exclusivamente. Vamos con la información. A 16 días del plantón indefinido de los desplazados del municipio de Chenaló, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, indicó que se formará una comisión de diputados para escuchar las demandas de este sector y exhortar a las autoridades competentes a resolverlas. Lo que nosotros vamos a pedir es que se le dé un respeto a la gente, que se le respete sus derechos, pero que también nos entiendan a nosotros. No traemos varita mágica y vamos a poder resolver todos los problemas de la noche a la mañana. Vamos a buscar siempre agotar el diálogo y pedir a las autoridades que les competen, que los atiendan y que les resuelvan. Ante la manifestación de los desplazados frente al Congreso del Estado el pasado miércoles, señaló que le corresponde a la Secretaría de Gobierno atender esta situación. Por acá, ese tema de desplazados es un tema que debe atender la Secretaría de Gobierno. O sea, no tiene por qué estarnos endosando los asuntos para acá. Sin embargo, nosotros no estamos evadiendo esta responsabilidad. ¿Quién los de? Informó para P&P Noticias, Dagoberto Zambrano. En otras noticias, déjeme informarle que esta mañana el diputado de Morena, Juan Salvador Camacho, anunció que presentará una propuesta para, ¿qué cree usted?, para crear otra comisión. Esta comisión relacionada con la atención al migrante ante la crisis migratoria que se vive a nivel global y que involucra a Chiapas por el tema de los casi 4,000 o más de 4,000 hondureños en tránsito hacia los Estados Unidos y que están ya una gran parte de ellos en la frontera con Guatemala. Este reporte lo tiene Dagoberto Zambrano. El diputado Juan Salvador Camacho informó que en los próximos días podría presentar una propuesta a la 67 legislatura para crear una comisión de atención al migrante. Al término de la sesión ordinaria de este jueves, apuntó que no se trataría de asignar a un diputado migrante, puesto que se ha observado que esta figura es innecesaria, sino de crear una comisión para atender no solamente a los migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur, sino también a los chiapanecos que migran hacia otros países. Yo pensaría más en una comisión. Creo que no hacen falta más diputados. Lo que sí hace falta es atender las diferentes problemáticas. Yo pensaría en una comisión pro migrante desde el Congreso local. Asimismo, consideró un acierto el posicionamiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto al trato que se le debe dar a los migrantes. Calificó como un acierto el permiso que se les otorgará a las personas que vienen en la caravana migratoria. Sin embargo, consideró que como toda persona en el territorio chiapaneco deben respetar las leyes de convivencia y pagar los impuestos correspondientes. Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático. Tenemos que poner siempre por delante los derechos humanos, tenemos que legislar al respecto para que se les garantice el libre tránsito a nuestros hermanos migrantes, pero por supuesto también tenemos que lograr que los migrantes en nuestro país también sean productivos, que también paguen impuestos, que se les dé condiciones de trabajo favorables y que respeten la ley y de la misma manera nosotros respetemos sus derechos. Informó para P&P Noticias, Dagoberto Zambrano. Y es que mire usted, derivado de esta problemática, de esta crisis, que ya es una crisis humanitaria, aunque no lo quieran admitir las autoridades, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó al gobierno mexicano con cerrar totalmente la frontera
al sur de su país, sí se permitía el acceso y avance de la caravana de migrantes hondureños de paso por Guatemala, y algunos de ellos ya en la frontera entre México y Guatemala, específicamente en las ciudades o en los poblados de El Carmen y Tecún-Umbán del lado de Guatemala. El argumento del presidente norteamericano es la inseguridad que generarían los miles de migrantes hondureños en su territorio, específicamente en California y en Texas, que es a los lugares a donde la mayoría de estos podrían ir. Trump acusó, por cierto, a los criminales, a los migrantes de criminales, y amenazó, ¿sabe usted con qué? Con militarizar la frontera y aparte dar por terminado el TEMEC, el antiguo TLC, el Tratado de Libre Comercio que recién se acaba de aprobar y que el Senado norteamericano le dio un poquito de largas, pero ya está aprobado. Dijo que que terminaría con este tratado si no se ponían de acuerdo y frenaban el paso de los migrantes por el territorio mexicano hasta alcanzar los Estados Unidos. Pues bien, también algunas organizaciones civiles se han pronunciado al respecto de este fenómeno migratorio. Es el caso de Agustín Figueroa Flores, él es presidente de la Fundación México Presente. Él asegura que pues la postura del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no solo es audaz, sino pertinente. Nos habla de esta postura de puertas abiertas del próximo presidente de México. Esta es la nota. El presidente de la Fundación México Presente, Agustín Figueroa Flores, consideró que el mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto a cómo actuará su gobierno ante la ola migratoria proveniente de Centro y Sudamérica es positiva porque contribuye a erradicar la criminalización hacia este sector. No me parece que sea irresponsable, yo creo más bien que yo lo calificaría como muy audaz, porque países como Colombia han implementado ese tipo de programas muy exitosos porque al migrante no se le puede criminalizar. Figueroa opinó que la oferta de fuentes de trabajo para migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití es audaz y a la vez un acierto porque a pesar de que hay un déficit laboral en México, los hombres y mujeres que provienen de otros países en busca de mejores condiciones de vida son productivos y en muchos casos generan fuentes de ingresos. Finalmente, Agustín Figueroa dijo que ante esta crisis migratoria, el gobierno mexicano debe mantener siempre una postura respetuosa a los derechos humanos, a pesar de que el gobierno estadounidense se oponga a abrir las fronteras. Para PIP Noticias, Itzel Grajales. Y precisamente nos acompaña Agustín Figueroa Flores, el presidente de esta Fundación México Presente, que desde hace ya por lo menos 5 años trabaja en la defensa de los derechos humanos de los migrantes provenientes de Centroamérica, pero también de los chiapanecos que migran hacia Estados Unidos y Canadá. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Agustín. Muchísimas gracias, encantado de poder estar con ustedes. Itzel, Ángel, Mario. Estoy muy contento de poder compartir el escenario, los micrófonos con ustedes y con la audiencia que nos escucha para llevar este mensaje solidario con todos los migrantes en tránsito que están por cruzar nuestra frontera. ¿Cuál es tu opinión respecto a este fenómeno, este éxodo que se vive ya también en México, donde se espera que a partir de hoy, en los próximos días, lleguen miles de personas para pues tratar de llegar a Estados Unidos? Sinceramente estamos preocupados. Estamos lanzando una alerta a todas las autoridades, a todas las organizaciones civiles que trabajamos con el tema, puesto que este éxodo migrante no lo habíamos visto con anterioridad en los últimos años. Hemos tenido números importantes de migrantes, pero un éxodo tan masivo como está a punto de llegar a nuestra frontera, proveniente de Honduras, de El Salvador, otros países que se están sumando a esta caravana, a esta caminata migrante, alerta porque el sistema mexicano se va a ver rebasado en muchos sentidos, como ocurrió hace algunos meses con los haitianos que llegaron y que en la frontera norte se quedaron por muchos meses, puesto que las amenazas del presidente Donald Trump hacen que de alguna otra manera él pueda decidir de manera unánime
lo que puede hacer de manera autónoma en su país, pero tampoco puede obligar a los países vecinos a actuar de la misma manera, y eso es lo que debemos de nosotros entender. Este desplazamiento no es el primero, pero sí es el más numeroso, como refieres. ¿Cuáles consideras que son los factores que propiciaron que tantas personas hayan pues dejado su país para unirse a este movimiento? Son varios factores, pero principalmente cuando hablamos de la migración en tránsito, nos estamos refiriendo básicamente al tema de la inseguridad en los países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y la situación económica. Esta alerta que nosotros lanzamos de crisis humanitaria, que difícilmente en México se ha declarado como se ha solicitado a través de las organizaciones de Naciones Unidas y las agencias especializadas, hacen que nosotros nos veamos en la necesidad de pedir y hacer un llamado, un exhorto a todas las autoridades, pero también a la sociedad civil a participar. Hemos visto de manera solidaria cómo las personas se han manifestado en los países donde han transitado, han pasado estos migrantes, pero al mismo tiempo también la preocupación, manifiestan su preocupación porque desgraciadamente la migración se le criminaliza y se piensa que todos los que están cruzando las fronteras vienen a delinquir o a robarse o quedarse con los empleos de otros, y no vemos la parte positiva del migrante. El migrante también genera, produce, así como los hispanos, los mexicanos en los Estados Unidos radicados han dado muestra que han salido adelante, que han llegado a trabajar, a producir la industria y el comercio en los Estados Unidos también. En este asunto, decía yo hace un momentito que es una crisis humanitaria que ni el gobierno de Estados Unidos, ni el gobierno de México, ni los gobiernos centroamericanos lo han reconocido como una crisis humanitaria. ¿Por qué crisis humanitaria? Porque engloba temas como la inseguridad. En el caso nuestro de México se va a acentuar, según algunos estudiosos, se va a acentuar un poco más la inseguridad, el tema alimenticio, el tema de salud, el tema de los derechos humanos. O sea, toda esta globalización de problemas que contrae este éxodo masivo, que como bien decías, no se había dado antes, aunque sí parece que hay por ahí un antecedente, el éxodo masivo de indígenas ixiles de Guatemala hacia Campeche, hacia Chiapas y Tabasco, cuando la guerra civil en Guatemala, que también fue masiva. ¿Cómo la Fundación México Presente va a tratar estos temas con las autoridades para evitar que esta crisis se profundice? Algo muy cierto que acabas de mencionar, Ángel, es precisamente que estos éxodos de movilidad humana se dan principalmente en países en guerra. Y esa es la gran característica que en este momento a nosotros nos llama muchísimo la atención, puesto que de los países donde provienen en este momento esta caminata migrante no se encuentran precisamente en un conflicto armado. Estamos hablando que es un desplazamiento de alguna forma forzado por la situación económica de inseguridad en sus países, pero también se suma un factor importante, el tema medio ambiente. Cada vez el campo se ve más afectado por los cambios climáticos también, y esto se viene a sumar a una de las características. Pero nosotros como fundación lo que estamos haciendo es colaborar, asistir y asesorar a estos migrantes para que vean sus alternativas, pero en ningún momento estamos promoviendo este proceso de migración. Es muy importante entender que la migración es un derecho consagrado de tránsito, de libre tránsito en la Carta Universal de los Derechos Humanos. No podemos evitar que una persona desee emigrar. Las condiciones se dan en las fronteras de una manera donde los países o los estados soberanos pueden decidir salvaguardar su soberanía territorial. Por eso hay un marco legal en el cual los asuntos migratorios se ven envueltos. Pero también la otra parte, que es una parte muy sensible, son los temas de los derechos humanos, que es a donde nosotros estamos exhortando a las autoridades, a todas las corporaciones policíacas y las instituciones que participan, como en este caso el Instituto Nacional de Migración, que se lleve este proceso con estricto respeto a los derechos universales, a los derechos humanos, y que no hayan enfrentamientos, que se puedan
dar ese acompañamiento y que la sociedad civil entienda, y participe y colabore también de una forma importante para que esto se dé de buena manera. ¿Cómo explicaríamos entonces dentro de este fenómeno la presencia, digamos, un poco intimidatoria de la Policía Federal del país, de México, la coadyuvancia de la Policía del Estado, la Policía Estatal y las policías municipales, que a pesar que tienen el mandato expreso presidencial de que solo vienen a colaborar con el Instituto Nacional de Migración, hoy, hace un rato, los policías detuvieron a varios migrantes estacionados ya en el parque de Suchiate. ¿Cómo explicar entonces allí, o cómo explicar a las autoridades que no les corresponde hacer eso? Cada institución tiene un mandato en particular. El Instituto Nacional de Migración, en el artículo 20 de la Ley Nacional de Migración, especifica claramente que su obligación es precisamente velar que el proceso de migración se dé de forma ordenada, adecuada y que conforme a ley. Las autoridades, en este caso, como lo que me mencionabas, policíacas o de protección a caminos, en realidad tienen la instrucción de acompañar y de velar que este proceso se dé de una manera ordenada, es decir, evitar que hayan enfrentamientos. En el caso de Guatemala, algunos que no cumplieron con los requisitos, como se hizo en el comunicado oficial que dio el Instituto Nacional de Migración, que no tenían algunos requisitos para cruzar la frontera, entonces entraron por la fuerza. Entonces ellos de alguna u otra manera están ahí para contener de alguna forma, pero no para enfrentar. Eso es una gran diferencia, porque lo importante que debemos entender es el mensaje que la administración actual o que las organizaciones civiles estamos tratando de enviar desde la frontera sur es que esta frontera debe ser más humana, de respeto y no de militarización como lo hacen los Estados Unidos con la administración de Donald Trump. A partir de lo que está ocurriendo, se han generado diferentes discursos, diferentes posturas, y una de las que más han sobresalido es precisamente la del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y si bien es solidaria, si bien es positiva y está acorde a lo que tú mencionas del respeto a los derechos humanos, este mensaje de puertas abiertas parece no estar apegado a la realidad pues que vive el país. Al respecto, déjame leer lo que hace un rato escribió el columnista y analista político Héctor Estrada Avelar. Que no se les olvide a las autoridades vigentes y electas de México que según el propio INEGI, en el país hay más de 5.6 millones de personas que desde 2007 no consiguen empleo. Y en Chiapas más de 30,000 desplazados hay más de 30,000 desplazados que siguen sin poder regresar a sus hogares por la violencia, la pobreza y la marginación. Hoy los políticos mexicanos sí se muestran muy indignados por los hermanos centroamericanos, pero llevan años sin escuchar y atender a los propios. ¿Cómo emitir este mensaje de puertas abiertas, prometer incluso espacios, empleos, incluso servicios de salud, si ni siquiera hay cobertura para los mexicanos? Es muy cierto y coincido en parte con el comentario del analista. Es complicado entender que quisiéramos darle cobertura universal a todos los mexicanos, como se prometió durante la campaña y las propuestas presidenciales del nuevo presidente electo de México. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta que México es uno de los países que mayores acuerdos comerciales internacionales tiene con el mundo. Estamos hablando de más de 55 acuerdos internacionales, y entre ellos con Naciones Unidas, con la Organización Internacional de las Migraciones, etcétera, etcétera. Y independientemente de que la situación y la crisis económica en México es grave, porque estamos enfrentando una situación grave de producto y consecuencia de administraciones irresponsables que no se han abocado precisamente a resolver este problema de fondo, pero no podemos tampoco dejar a la deriva a los migrantes que requieren de atención médica, que es un derecho consagrado, el acceso a la salud, a la alimentación y a la protección y su propia seguridad. Entonces yo creo que de una manera institucional el presidente electo está actuando de una forma institucional, como bien lo digo, y por otro lado apegándose
a lo que se ha pactado en los acuerdos internacionales. Porque finalmente, si nosotros vemos este éxodo del que mencionábamos hace un momento, provienen de países centroamericanos y caribeños, algunos que se están sumando. Pero también no podemos excluirnos, porque somos un país también expulsor. Y si nosotros queremos que a nuestros compatriotas en los Estados Unidos, los 12 millones de indocumentados que tenemos, sean tratados de una manera respetuosa, nosotros tenemos que comenzar en la casa a hacer lo mismo. Pero no es irresponsable lo que decía, que dice nuestro compañero Héctor Estrada. No es irresponsable por parte de Andrés Manuel, que todavía no ha tomado protesta, que todavía no sabe ni cómo viene su presupuesto, y se pone a ofrecer lo que no tenemos. Es como ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Por otro lado, me parece que Andrés Manuel no está siendo ni siquiera lógico ante un problema que no es menor, no solo por la cantidad de los que vienen, o digamos que oficialmente, de los que reconoce Honduras, de los que reporta Guatemala y El Salvador, sino porque también hace unos días hice un reportaje en la zona de la frontera y en la Oficina de Atención a Migrantes en Suchiate, creo que depende de la ANUR. Me decían, es que tenemos un promedio de 65 solicitudes de asilo por día, más los que entran de manera ilegal o ¿cómo se llama? Irregular por el río o por cualquier otro medio. Estamos hablando de una cifra superior de migrantes que entran y que ya no pueden continuar y se tienen que quedar en Tapachula, en Tonalá, en Arriaga, en cualquier parte de Chiapas, y no tienen trabajo. Si los chiapanecos no tenemos trabajo, imagínate cómo el irresponsable presidente electo viene a ofrecer lo que no tenemos. Digo, sin mejor opinión. Bueno, finalmente la administración comienza a partir del 1 de diciembre, la próxima. La administración federal, el presidente de la República toma protesta el 1 de diciembre y pues en el estado de Chiapas a partir del 8 de diciembre, efectivamente. Irresponsable o no, yo creo que deberíamos entender una cosa muy clara. La intención de ofrecer visas temporales de trabajo ha funcionado en países como Colombia, donde un programa exitoso le ha dado la oportunidad, porque es preferible darle los espacios a estos migrantes a que se queden en el clandestinaje trabajando o delinquiendo, porque de alguna otra forma no se les da la oportunidad. Ahora, el asunto de fondo en México, a mi opinión personal, no es la falta de generación de empleos, porque la riqueza existe. El problema es que ese dinero se ha desviado a otros tipos de circunstancias, o sea, ha sido producto del saqueo irresponsable de algunas administraciones, y creo que vale la pena dar el beneficio de la duda, ver qué es lo que va a ocurrir. Estos acontecimientos nos permiten reflexionar lo que tenemos al frente, que no es un problema exclusivo de México. Toda la región de Centro y Sudamérica está pasando por una crisis global muy fuerte. La migración, tanto en Europa cierra sus fronteras, y estamos teniendo por la frontera sur, donde en este momento vemos cruzar nacionalidades como Haití, como parte de los sudamericanos, asiáticos, de Bangladesh. Yo he tenido ocasiones que he hecho recorridos por la frontera también, por todo el transcurso de la frontera, y he encontrado nacionalidades de todo tipo, que inclusive no hablan ni siquiera inglés. Esto nos va dando una faceta, una cara distinta de la migración, cómo se está moviendo de forma mundial, y la frontera sur debe ser atendida. Chiapas es uno de los 4 estados sureños que mayor, el 60% de la frontera sur la tiene Chiapas. Debe atenderse de una manera responsable, de una manera frontal, por la administración actual y por la administración que está a punto de entrar. Aquí me gustaría hacer una pregunta que me parece pertinente. A ver, hablamos de la irresponsabilidad del presidente electo, que para mí sí es una irresponsabilidad, pero también de la preocupación que existe. Hay una especie de psicosis, por lo menos en Tapachula en estos momentos, por la llegada de 4.000, 5.000, 6.000 hondureños.
Esto ha generado que se estén armando grupos, se estén formando grupos de personas que protestan por la llegada de nuestros hermanos centroamericanos. Ustedes como organismo independiente, como ONG, ¿tienen algún planteamiento para evitar actos de xenofobia en contra de los que vienen? Finalmente los guatemaltecos hicieron bien las cosas porque los dejaron pasar y se quitaron el problema, pero nos quedan nosotros. Y tenemos que evitar actos de violencia, incluso lamentablemente, vergonzosamente, de algunos periodistas tapachultecos que están convocando a protestar porque son un peligro y no me queda la menor duda de que vendrán algunos malandros. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer ustedes para evitar ese tipo de cosas? Es muy complicado. El proceso de migración es de una u otra manera muy complejo en ocasiones. Esta no es la excepción. Es decir, no podemos criminalizar ni generalizar que todos sean criminales, pero también no está en manos de una sola dependencia o corporación resolver un tema que durante décadas y siglos ha sido parte de la realidad humana. Por eso, los flujos de movilidad laboral es de una u otra forma parte de lo que es el antecedente de los acuerdos e intercambio comercial entre las naciones. No vamos a omitir que en el caso de México y Guatemala, muchos de los trabajadores agrícolas son de origen guatemalteco, que vienen a trabajar los campos chiapanecos y que de una u otra manera se ganan la vida de una manera honrada y generan riqueza también en la región, junto con sus familias. Esto me permite también a mí responder a tu pregunta, Ángel, de que nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? De una u otra manera, nuestra presencia de acompañamiento y asesoramiento para estos flujos de migrantes de tránsito que vienen cruzando nuestra frontera de origen, en el caso de los connacionales o paisanos chiapanecos que se van hacia Estados Unidos o a otros estados de la República, o los de origen que se van para otros países, debemos nosotros entender que es importante que ellos primero sepan los riesgos que implica la migración, segundo, qué les espera, y tercero, que las autoridades que están involucradas asuman su responsabilidad histórica. Es muy importante que en este momento la próxima administración de Chiapas valore la necesidad de crear en la frontera sur una secretaría especializada, porque hace un momento escuchaba la propuesta del diputado Juan Salvador, la cual es muy respetuosa, pero bueno, la comisión ya existe, la Comisión de Atención de Asuntos Migratorios en el Congreso. En este caso? No ociosa porque, bueno, de hecho las comisiones no están establecidas todavía en el Congreso del Estado y sería muy prudente que ya se hiciera, porque tendría que estar atendiendo estos temas que son de alta prioridad para el Estado y que es responsabilidad del Poder Legislativo. Pero por otro lado también debemos entender que es tan grande el tema de la migración chiapaneca y en tránsito, que una secretaría de atención específica a migrantes sería importante para valorar el trabajo, el respeto de sus derechos humanos y las oportunidades, como en este caso, se pueden dar a través de oportunidades de empleo temporal para ellos. ¿Y no resultaría una secretaría de atención al migrante tan absurda y fraudulenta como la Diputación del Migrante, que una señora que estuvo ahí nada más para ir a viajar y a conocer las mejores estéticas, y otro que llegó fraudulentamente, digo, que no sirvió para nada? ¿Para qué una secretaría si no sirve o no funciona? Ángel, no puedo defender lo indefendible, de alguna manera, pero sí defiendo la presencia, la labor, el trabajo de un migrante. El migrante lo único que busca es ser escuchado. Es una voz que ha sido por muchos años abandonada. Han sido los invisibles. En Estados Unidos se ha manejado este término como los invisibles porque nadie ha querido atender este asunto. Un ejemplo muy claro para los que nos están escuchando. Chiapas está recibiendo entre 500 y 600 millones de dólares por año por concepto de remesas. ¿Se imaginan ustedes lo que implicaría esa derrama económica bien inducida a programas de proyecto de desarrollo social para estas familias en Chiapas? Tendríamos una fuente de ingreso importante como lo es el turismo para Chiapas. Entonces, ¿por qué no darle la forma jurídica y la oportunidad al chiapaneco o migrante que su dinero pueda ser empleado de forma positiva, que pueda ser representado? Y efectivamente fue muy lamentable que la Diputación Migrante desapareciera, controversial
por las consecuencias y las malas decisiones que en su momento se tomaron, pero no significa que la causa migrante o el migrante en sí tenga que cargar con las facturas que otros provocaron. Agustín Flores, presidente de la Fundación México Presente, gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros en PIP Noticias. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, pasamos a más información. Bien, les quiero informar que hay ciudadanos en Chiapa de Corzo que piden la intervención del gobierno del estado porque ¿qué creen ustedes? Una vecina del ejido San Nicolás, así sin más, se adueñó de un pozo donde la comunidad obtenía agua. Vamos a ver el reporte con mi compañero Esteban León. Habitantes del ejido Nicolás Bravo, municipio de Chiapa de Corzo, se manifestaron hace unas horas frente al Palacio de Gobierno exigiendo la intervención del gobernador Manuel Velasco Cuello, debido a que Gloria Gordillo desde el año 2017 se adueñó de un pozo de agua potable, dejando a los habitantes sin poder usar este recurso. El agua potable que estamos aquí peleando porque queremos justicia. Esa señora, doña Gloria Gordillo, que ella se adueñó de una cosa que no era de ella, encerró el pozo y donde está el tanque de agua potable. Roselia Teco Hernández, ciudadana del ejido, afirmó que el hijo de Gloria Gordillo amenazó con matar a cualquiera que intentara ingresar al pozo y tomar agua de él, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades. Por último, puntualizaron que de no ser escuchadas sus exigencias, regresarán a sus hogares y tomarán justicia por mano propia, sin permitir la intervención de ninguna autoridad aledaña. Y si las autoridades no nos dan solución, que lo sepa el gobierno, que lo sepa todas las autoridades, que vamos a hacer justicia, ahora sí que por nuestras propias manos allá en la colonia. Para PIP Noticias, Esteban León. Estas fueron las noticias hoy en PIP Noticias. Agustín, gracias nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de volver. ¿Cuántas veces? Y bueno, nos vemos mañana, no se olvide a la misma hora en PIP Noticias, tenemos una cita.